Dice el Señor que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Hay cosas que Dios nos las quita por el poder de su Espíritu Santo. Desde el momento que nos entregamos al Señor, hay muchas cosas que Él nos quita a nosotros. He escuchado muchos testimonios de tantos hermanos que desde el día que se entregaron al Señor, su vida cambió, porque muchas de las cosas que los tenían esclavizados, cautivos, al momento de recibir al Señor, el Señor los libertó de aquellas obras de pecado, de maldad, de inmundicia, bajo la cual estaban sometidos bajo el yugo de Satanás, porque el pecado es el yugo que Satanás le pone a la gente para llevarlos a su antojo, para tenerlos bajo su dominio, bajo su potestad. Y al venir a los pies de Cristo, muchos Dios los ha libertado. Como decía un día el pastor Silvio, hay pecados, obras que desde la cepa, dice el Señor, se las arrancó de su corazón. Yo siempre recuerdo a mi padre, su testimonio que él nos daba, porque él lo decía en la iglesia, pero también nos lo conversaba a nosotros como hijos, porque él nos relataba a nosotros lo que fue su vida en el mundo, cómo él trataba a su compañera, cómo era su vida viciosa, todas las prácticas que él andaba. Decía él que no era un borracho empedernido, pero sin embargo una vez casi muere debajo de los rieles del ferrocarril, o del tren, mejor dicho, entre los rieles del ferrocarril y del tren, porque se durmió en una borrachera, y eso que no era un borracho empedernido, ¿sí? Y así muchas cosas. Él decía que la compañera que él tenía, cuando no le obedecía, le tenía un látigo especial para ella. Pero dice que para que pesara más, antes de agarrarla a riendazo, lo mojaba, dice. Lo mojaba así, para que así pesara más. Y eran 3, 4 rebencones que le daba, y ahí la dejaba tirada en el suelo. Masticaba breva. Dice que era como un cabro, decía él mismo. Andaba por ahí mascando en la calle, breva. Y tantas otras cosas que practicó, pero que al venir a los pies de Cristo, porque Dios trabaja en el corazón del hombre en la medida en que la persona abra su corazón a Dios. Si usted acepta así, pero como medio incrédulo, como que sí, como que no, como que bueno, porque quiere salvarse, no quiere irse al infierno, pero no hace una entrega total al Señor, una rendición total a Cristo, entonces así mismo sucede con su vida. Es más difícil, más lento el proceso de santificación que Dios puede hacer. Si le abrimos nuestro corazón enteramente para Él, para que Él gobierne nuestro corazón, como decía allá el proverbista, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Si usted le entrega su corazón de lleno, enteramente al Señor, Dios puede hacer
una transformación total, completa, no a media. Pero si nosotros ahí como que medio, ¿verdad? Y así mismo pues nos quedamos, entonces hay muchas cosas que nos pueden seguir trabajando. Y estamos en el Evangelio y oímos la palabra y aprobamos que es así y hasta lo podemos hablar porque como creemos que es así, hasta lo hablamos, pero muchas veces no le estamos dando cupo al Espíritu Santo de Dios, a la palabra del Señor, para que Él haga ese trabajo de perfección en nuestra vida. Y nos podemos quedar ahí medio chamuscados en el Evangelio. Podemos quedarnos cristianos mediocres, donde no hay una completa renovación, completa transformación. Y nos cuesta más, pero no es porque Dios no puede hacer la obra, sino porque a veces hay dureza en nuestros corazones. Por eso es que el Señor nos dice, ninguno de vosotros haya corazón, ninguno dice se endurezca con engaño de pecado, porque el pecado endurece el corazón. Entonces, Dios quiere hacer un trabajo de perfeccionamiento en nuestra vida. Para eso Él nos sacó de este mundo. Para eso Él nos trajo a su camino. Para renovarnos, para regenerarnos, para hacernos nuevas personas, como dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero al ver el inicio de este versículo dice, dejéis. Entonces, hay cosas que nosotros mismos, Dios sabe, que con su ayuda, con un propósito firme, las podemos dejar. Las podemos dejar. Y por eso nos dice el Señor, que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo era usted allá en el mundo? ¿Cómo era su reacción cuando algo no le gustaba, cuando algo le molestaba? ¿Cómo reaccionaba? Todos hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos molestan, que nos pueden enojar, pero ¿cómo reaccionamos ante esas cosas? Tenemos la sabiduría para saberlas manejar con prudencia, con entendimiento, con temor, o actuamos con instintos del hombre viejo, instintivamente. Usted sabe que el hombre, a pesar de no tener el Espíritu Santo, pero Dios le dio una conciencia y le dio un razonamiento para que él racionalmente él pueda actuar y proceder. Pero muchas veces el hombre puede reaccionar instintivamente, y a reaccionar instintivamente como los animales, porque los animales actúan es por instinto. Ellos no tienen razonamiento, no tienen conciencia. Nosotros no actuamos, no debemos actuar por instinto. Nosotros tenemos esa capacidad para reaccionar ante una situación contraria a nuestra voluntad o a nuestro deseo. Que alguien nos diga algo o nos haga algo que no nos guste, que no nos agrade. Y a veces, si nos descuidamos, aún en el Evangelio, aún siendo predicadores, a veces podemos reaccionar instintivamente y decir cosas, ¿verdad?, no dignas de un verdadero
hombre y mujer convertidos al Señor. Por eso es que decía el apóstol Santiago, no puede, dice, no puede una misma fuente echar agua dulce y agua salada o agua amarga. Vamos a leer allá en Santiago capítulo 3, versículo 9 al 12. Miren, cómo nos habla el Señor por el apóstol de esta manera. No puede una misma fuente echar agua dulce y agua salada, agua dulce y agua amarga. O es amarga, o es dulce, o es dulce, o es salada. Entonces, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si de verdad tenemos el Espíritu Santo, no puede ser que de la misma boca surjan bendiciones y maldiciones. ¿Qué es maldecir? Decir mal para ofender a nuestros semejantes, usar términos inapropiados, incorrectos. Eso es maldecir. Maldecir no es solamente decir que te caiga una centella o que te mate no. Maldecir es decir mal, hablar mal, expresarse mal contra nuestros semejantes. Cuando usted está hablando mal de alguien, usted lo está maldiciendo. Y si se lo está diciendo en la cara, todavía peor. Entonces el Señor dice, no puede ser. Ahí hay algo que no está bien, hay algo que no está funcionando correctamente. Hay algo ahí que no está en el orden del Evangelio, en la voluntad del Espíritu Santo. No, es que se me salió. Es que lo que pasa es que cuando yo me enojo, como decía alguien, no soy el mismo. O sea, entonces, ¿qué es cuando te enoja? Una bestia. Y no, por eso no te puede controlar. No puede ser. Las cosas no nos deben controlar a nosotros. Nosotros tenemos que tener la capacidad para controlar la situación por la capacidad espiritual que Dios nos ha dado. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Entonces, ese trabajo lo está haciendo y lo quiere hacer Dios por su palabra. Por eso dice un versículo también en Primera de Pedro, somos renacidos. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es que me metí a la iglesia, tengo 20, 30, 40 años que me metí a la iglesia. No. Leamos. Siendo renacidos. Sabemos que renacer es volver a nacer, pero ya no de carne y sangre, sino del Espíritu Santo de Dios, por su palabra, del bautismo en el nombre del Señor. Por eso dice, siendo renacido no de simiente corruptible, simiente de semilla, ¿verdad? Y nosotros nacimos de una simiente o de una semilla
corrupta. No heredamos lo bueno de nadie. Le heredamos fue lo malo. Por eso es que aunque hayamos nacido en el Evangelio, tenemos problemas, tenemos luchas con nuestra carne. Porque lo que heredamos de nuestros padres fue pecado, porque el pecado se transmite de generación a generación a través de los padres. Por eso es que a Jesús no lo podía engendrar un hombre. A Jesús lo engendró fue Dios, el Espíritu Santo de Dios fue que lo engendró a él. Allí en la matriz de María, pero fue el Espíritu Santo que germinó ese óvulo y hizo posible que se formara ahí ese ser que fue hecho carne al ser engendrado en la matriz de esta mujer santa, ¿verdad? Pero si él lo hubiera engendrado un hombre, no hubiera sido lo mismo. Por eso dice, tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, todos traemos esa simiente mala de pecado en nosotros. Y por eso llevamos una lucha permanente contra ese instinto pecaminoso que hay en nuestra vida, contra el cual nosotros tenemos que luchar, batallar, para que no nos venza, para que no nos destruya, para que no nos haga cometer cosas no dignas de un hombre nacido de Dios por el Espíritu Santo. Por eso dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es la palabra del Señor, que es el Espíritu Santo. Por eso dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, por eso el apóstol nos da esta exhortación, que dejemos. Dios no nos va a ordenar algo que nosotros no podemos lograr. La gente dice que esa gente matona, esa gente asesina, esa gente ladrona, es que ellos nacieron para ser así. Ese era su destino. No. Ellos decidieron ser así. No, que es por el ambiente donde se criaron. Hermano, hemos visto personas que nacen de una pareja drogadicta, viciosa y cuánta cosa, y de ahí puede haber un muchacho correcto que tenga otras actitudes totalmente diferentes, porque es que cada uno decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Usted decide si quiere hacer el bien o quiere hacer el mal, y en su decisión Dios lo va a ayudar. Dios sabe que humanamente nos es difícil y hasta imposible, por eso entonces Él nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente para engendrarnos hijos de Dios. El Espíritu Santo no es solamente para transformarnos cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. El Espíritu Santo es para hacernos nuevas personas, para que nosotros cambiemos de esa manera de vivir, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito. Dice allá en Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Nos salvó,
No dice nos salvará. ¿Por qué dice nos salvó? Porque nos salvó de esa vida esclavizada bajo la potestad de Satanás. Desde el momento en que Dios te rescató y te arrebató de las manos del maligno, para ahora que seas para Él nos salvó ya. Porque hay hermanos que dicen, no, todavía no estamos salvos. Vamos a estar salvos cuando estemos allá chocándole la mano a Pedro. Entonces ahí sí vamos a estar salvos. No, ya estamos salvos. ¿Por qué estamos salvos ya? Porque ya no estamos bajo la potestad de Satanás. Ahora usted le pertenece a Dios. Ya usted no está esclavizado, no debe estar esclavizado en el pecado. Ya usted está salvo. Si viene la muerte o viene Cristo hoy, usted se va con el Señor, porque ya usted está salvo. Pero si usted dice, no, todavía no estoy salvo, entonces ¿cómo está? Yo no sé si hay un intermedio entre salvados y condenados. ¿Hay un intermedio? Bueno, está en el limbo, pues. Dicen los católicos, este muchacho no se ha bautizado, dice, está en el limbo. Yo no sé dónde queda el limbo, será en la cabeza de ellos. No, o está salvo o está condenado. Entonces ya Él nos salvó de ese estado. Dice, en otro tiempo éramos nosotros así necios. ¿Por qué necios? Porque es que seguíamos haciendo las mismas cosas que sabíamos que no debíamos de hacer. Persistíamos en ser boquisucias, mal hablados, arrebatados, malcriados, patanes, maliciosos, odiosos, rebeldes, y persistíamos en eso. Nuestros padres nos corregían, nos llamaban, las autoridades castigaban allá, y nada de eso pudo arreglarnos, nada de eso pudo cambiarnos, porque eso estaba allí arraigado en el corazón. Pero dice el Señor, éramos. Ya no podemos, no debemos seguir siendo así. Y si todavía somos así, entonces, ¿qué ha pasado? Dice que hay gente que son mal nacidos, dice. Nacieron mal. Dice, decía mi papá que así como hay pollos que no nacen bien y a veces hay que ayudarlos a nacer. ¿Sí? Hay que ayudarlos a nacer y entonces llega la dueña ya del pollo y entonces comienza a mi mamá que crió mucho pollo allá, yo la vi muchas veces en esa tarea. Allá el pollo trataba de nacer, pero no podía, para que no tenía la fuerza suficiente, y ella la agarraba y comenzaba a quitarle cáscara por cáscara. ¿Será que algunos todavía tienen cáscara bastante? Sí, entonces hay que irselas quitando poquito a poquito, porque tampoco no se las puede quitar muy duro porque se mueren. Hermano, no, suave, hermano, porque si lo maltrata mucho, entonces que se va. ¿Sí? ¿Cuántas cáscaras nos habrán quedado todavía? Así decía mi padre, ¿verdad? No, ya no. Nacimos de nuevo, ¿verdad? Renacimos, pero en otro tiempo éramos así, rebeldes. Oíamos el consejo. Bueno, una vez decía una hermana que le dijo al esposo cuando llegaron a la casa, ¿viste el consejo que trajo el obispo acerca del matrimonio, cómo tú debes de comportarte conmigo, cómo debes de tratarme? Mira, dice, el obispo manda en la iglesia y aquí en mi casa mando yo, punto. O sea, ese no se deja, hermano, no quiere nacer, así se queda medio mal nacido, porque no nació bien. No, mis amados hermanos, tenemos que nacer de verdad. Sí. Dice, sirviendo a concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecible, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando, y aquí viene, ¿verdad?, esa obra que el Señor ha hecho en nuestra vida y está haciendo. Dejémonos que el Señor haga esa obra, porque dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras, porque nuestras obras eran malas. Por más bueno que el hombre se crea, justo no hay ni aún uno. No por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Dice, por el lavacro. Por eso nos salvó, por el lavacro. Nos lavó, nos limpió de todos nuestros pecados. Dice, por el lavacro de la regeneración. Porque éramos gente degenerada. Nuestros pensamientos llenos de cosas feas, horribles. Malos deseos, malas intenciones. Codicia de tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor nos regeneró. Y dice la renovación. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está preparando, mis hermanos. No para que nosotros nos quedemos así, a medias, sino para que nosotros lleguemos a un perfeccionamiento. Porque cuando Él venga, el Señor venga a buscar a su iglesia, es por ese Espíritu Santo que nosotros vamos a poder ser transformados. Si nosotros tenemos contristado el Espíritu Santo o lo tenemos apagado, ¿podemos ser transformados cuando Él venga? No vamos a poder ser transformados. Y si la muerte lo sorprende así, medio chamuscado, ¿habrá garantía? Bueno, siempre que se va, decimos, se fue con el Señor y gracias a Dios, pues. Pero, bueno, allá confirmaremos si es verdad que se fue con el Señor de allá del cielo. Un día decía alguien, allá van a haber sorpresas y sorprendidos. Decía mi padre, gente que usted creía que no iba a estar allá, allá va a estar. Y gente que usted creía que allá iba a estar, allá no van a estar. Dios nos guarde, mis hermanos. Porque las palabras de un hombre de Dios son palabras proféticas, verdaderas. Entonces, nosotros tenemos que dejar que Dios, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, nos ayude a irnos perfeccionando. Dice, a renovarlos en el espíritu de vuestra mente, porque es que es allí en nuestro espíritu donde se forma, ¿verdad?, aquellos sentimientos buenos o malos que nosotros podemos tener. No el Espíritu Santo, el espíritu humano, porque nosotros tenemos espíritu humano, lo dice la Biblia en 50,000 versículos. El espíritu del hombre dice, el mismo espíritu da testimonio a mi espíritu que somos, ¿verdad? El espíritu, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu humano, el espíritu que está en mi ser, en mi cuerpo, ¿verdad? Y como decía Job, ciertamente hay espíritu en el hombre, ¿verdad? Y el Señor dice, vuestro cuerpo, vuestra alma, nuestro espíritu. Ese, vuestro cuerpo, vuestra alma y nuestro espíritu, no es Espíritu Santo, es espíritu humano. Así me lo dice la Biblia. Yo creo como me dice la Biblia, ¿verdad? Cuando el Señor dice, vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados en santidad. El Espíritu Santo es santo, por eso se llama santo, es el santo. Y cuando usted ya no deja de hacer lo limpio, lo puro, lo santo, Él se va, porque Él es santo. Él no puede vivir ahí en un lugar sucio. Pero Él quiere que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu humanos sean guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor nos dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Porque lo que hay en su mente es lo que usted va a hacer, es lo que usted va a hablar, es lo que usted va a proceder, lo que hay ahí en su mente. Pero dice el Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, hay paz, hay amor,
hay bondad, hay misericordia, hay tolerancia, hay todas esas obras o ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que meditar verdaderamente si aquellas cosas que el Señor dice que dejemos, ya las dejamos. Allí nos sigue diciendo, vamos a leer el versículo 26 al 29. Orando con tu mano lo que es bueno, para que tenga verdad que pareciere enfermedad. En una palabra no se salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Mire, el Señor es claro en su palabra. Por eso es que la palabra de Dios es el espejo, donde yo me puedo ver, ¿verdad? Si estoy dentro de la palabra o estoy fuera de la palabra. Si estoy dentro del Evangelio o estoy con un pie en el Evangelio y otro allá en el mundo. Por eso Él nos habla con claridad. Dice, por lo cual, dejada la mentira. La mentira. No ande nadie con mentira. La mentira no es de Dios, la mentira es del diablo. Dice que Él es padre de toda mentira. No le mienta a su esposa, a su esposo. No le mienta a su hermano. No le mienta a su predicador. No le mienta a su prójimo. Hable verdad cada uno con su prójimo. Dice, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, el Señor sabe que nosotros nos podemos enojar. Sí, nos enojamos. Levante la mano el que no se ha enojado. ¿Habrá alguien aquí que no se haya enojado? No hay, hermano. Pero el Señor sí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, llegó la tarde, llegó la noche, pasaron los días y usted sigue enojado con su hermano, con su esposa, con su esposo. No, es que esto sí yo no lo puedo perdonar. No, eso no es de Dios. Nosotros tenemos que perdonarnos. No, pero es que lo que pasa es que esto sí, esto esto está bueno. No le ponga medida al perdón porque Dios no le ha puesto medida a lo que Él le ha perdonado a usted. Y si usted quiere que Dios lo perdone, tenemos que perdonar también nosotros, ¿verdad? Por eso dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De qué me sirve a mí andar enojado? ¿Qué arreglo con enojarme? El daño me lo hago yo, porque el otro a veces ni sabe que yo estoy enojado con él. Él ni cuenta se da. Usted a veces se da cuenta que el que está enojado es cuando lo va a saludar. Le dice, no le dice amén, le pegues un pujido ahí, de mala gana. Y ahí, sí. Y a veces ustedes, si no se da cuenta, que a veces hay gente enojada. Y hay unos que son locos porque se enojan sin razón. Dice que hay quien se enoja locamente, o sea, un loco se enoja por nada. Usted no le ha hecho nada, pero está enojado. Eso es el peor enojo, enojarse locamente con alguien. No, es que lo que pasa es que me cae mal. Usted está loco. ¿Sí? Eso es una locura. Y el Señor dice, ay del que se enoja locamente con su hermano. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Qué arreglo con mi enojo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. No haga algo que propicie para que el enemigo se meta. ¿Sí? El Señor dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Entonces, no vamos a provocar algo para que el enemigo se vaya a meter. Hay que andar con sabiduría, actuar con sabiduría.
Y por eso el Señor dice, no den lugar. Una conversación que no está correcta, no dé lugar a eso. Una provocación, no dé lugar al enemigo. El que hurtaba, no hurte más. Como anoche decía un hermano, hay personas que contratan a alguien para que le haga un trabajo y le dice, le voy a pagar tanto, y después que le termina el trabajo, entonces no le quiere pagar. Dice, no, voy a darle esto, y después lo que pasa es que no me pagaron todo. Pero entonces usted sí arregló su problema ya con el contratista, y como decía el hermano, usted va al súper y llena su carretilla. Y el otro, si acaso café con pan, ¿sí? Y usted con su carretillón ahí, porque usted sí se aseguró bien, y al pobrecito que trabajó con usted y que usted lo contrató, no. ¿Sí? Dice, no, más adelante, mentiroso, porque se hacen, como son tracaleros, el tracalero para ser tracalero tiene que ser mentiroso también. Por eso es que siempre un pecado lleva a otro pecado. No, pague primero y después usted sabe, como dice el dicho, paga lo que debe y sabe lo que tiene. Pero no, nos aseguramos primero y entonces voy a ver si puedo pagar. No, no hay que ser, el cristiano no es tracalero. El cristiano cumple su compromiso, cumple su responsabilidad. Y si por alguna razón no puede, entonces sea sincero, no ande con mentiras. Y dígale la verdad a su hermano, ¿verdad? Pero no andemos con esas cosas. Dice, el que hurtaba no hurte más. Trabaje, ahí dice, trabaje. Cada uno tiene que trabajar, dice, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar el que padeciere necesidad. Alguien decía, bueno, dice, yo lo que tengo, lo que en mi casa y todo, eso es porque mi marido trabaja duro. Pero el pastor, el obispo, es por lo que le dan, hermano, y más de lo que ellos trabajan. ¿Usted cree que esto no es un trabajo, hermano? Hay gente que piensa que esto no es un trabajo. Ellos piensan que esto es una holgazanería. Como no tenía nada que hacer, se metió para predicar. No, yo ni siquiera me metí a esto. El Señor me llamó para esto. Y el Señor dice, hablando, el obrero digno es de su alimento. Este es un trabajo, hermano, y a veces más trabajo que aquel que está allá con un palautre 8 horas. Cuando llegan las 8 horas, lava su palautre y se va para la casa y se olvida de todo. Usted que está trabajando en la obra del Señor, a veces 24 horas tiene que estar pensando, ¿sí? En la lucha aquí, el problema allá, el otro acá, preocupado por esto, orando por el hermano acá, el otro hermano que te llama, la otra pareja que está en lucha, el otro problema, matrimonio que está en un problema, hermano, y uno tiene que estar en todo ese trabajo, en toda esa ocupación, organizando a la iglesia, coordinando los trabajos de la iglesia, pensando cómo ayudar al pueblo espiritualmente para que no se apaguen, para que no se contristen, para que no se disipen, para que no se desentregue. Vamos a la vigilia, vamos al culto, vamos a la comunión, y usted tiene que ser el primero de estar allí. Llueva, truene o relampaguee, y va a decir que no está trabajando. Yo creo que ese trabajo es más duro, hermano. Pero el que no ha hecho esto no tiene idea. No, todos tenemos un trabajo que cumplir, ¿verdad? Uno trabaja, dice alguien por ahí, no, es que hay unos que trabajan con la mano, tirando hacha y machete, y otros trabajan con la mente. ¿Sí? ¿Usted cree que esa gente que está sentada en esos bancos ahí no trabaja? Dejen esos bancos vacíos para ver cómo se va la economía al suelo. ¿Usted cree que esos abogados que están allá en su bufete ahí, no están trabajando? Claro que están trabajando. Porque están en una silla, en aire acondicionado y con una oficina. ¿No está trabajando? ¿Y cómo se resuelven los problemas legales de la gente? Aunque la mayoría pues tracalean siempre, ¿verdad? Porque esos abogados están tremendos también, ¿verdad? Pero bueno, de una manera u otra están trabajando. Sí, todos tienen su trabajo. Pero todos tenemos que trabajar. ¿Cuándo dejaremos de trabajar? Cuando nos vayamos de aquí, hermano. Y mire que los que están trabajando allá con el palautre, con el martillo, con esto, con lo otro, tienen jubilación. ¿Y usted cree que aquí hay jubilación? Aquí no hay jubilación. La jubilación aquí, ¿cuándo es? Cuando lleguemos allá.
Pero aquí no hay jubilación, puede ser que ahí está el pastor ahí con todo su mal y su dolencia. Ahí está, porque es que no se puede jubilar. No hay vacación. Usted todos los años está pensando, bueno, el otro mes vienen las vacaciones y voy a irme allá. Bueno, unos hermanos dicen que no hay que pasear, pero usted puede pasear porque usted no se vaya a meter a lugares indebidos y prohibidos. Usted quiere ir con su familia por allá a pasar un rato. Eso le ayuda un poco a despejar su mente. Ahora dice el pastor Víctor, no, yo no voy a llevar a mi esposa allá a un restaurante, yo la llevo allá a la finca a sembrar yuca. Bueno, eso también sirve. Cada uno con su idea, ¿sí? Cada uno con su... ¿sí? Pero usted que tiene vacación, ¿usted cree que yo puedo coger vacación? Ni una semana de vacación, hermano. Ni una semana. 365 días, ahí tengo que estar. Entonces, mis amados hermanos, es un trabajo constante, sin parar, sin detenernos, hasta que Cristo venga. Y por eso el Señor dice, no hurte más, trabaje, dice, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Hay palabras vulgares, hay palabras obscenas y hay palabras torpes. A veces nosotros inconscientemente, a veces usamos palabras torpes. No es una palabra vulgar, no es una palabra obscena, pero cuando ya hay una expresión, ¿verdad?, que no va de acuerdo al término correcto, ya eso es una palabra torpe. Y si una palabra torpe es mala, ahora una palabra obscena, una palabra vulgar. Por eso es que el Señor dice, de toda palabra, porque algunos piensan, no, son los fornicarios, los borrachos, los ladrones, pero la Biblia dice que también, de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en aquel día. Por tus palabras serás juzgado, por tus palabras serás condenado. Entonces, solo en la palabra que yo use mal, yo puedo también fácilmente ganar condenación. Dios nos guarde, Dios nos libre. Entonces no piense que decir una palabra torpe, no, es que se me salió. ¿Sí? Se me salió. ¿Y cuántas se te van a salir? ¿Hasta cuándo se te van a salir? ¿Cuántos años tienes? 15 años todavía se te salen. 20 años, todavía se te salen. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó tu conversión? ¿Se pasmó? No. Yo comprendo que a veces al principio del camino a alguno le puede suceder eso. Pero yo oigo el testimonio, por ejemplo, del hermano obispo Chalo. Dice que él era muy mal hablado en el mundo. Bueno, usted sabe que los militares, aquí tenemos un ex militar. Los militares son bien mal hablados cuando hablan allá cuando... ¿sí? Está por fuera ahí! Tal cosa. Y a veces hasta lo ponen a hablar palabras sucias cuando va marchando. Y una vez que estaba por allá en un lugar, en la madrugada tempranito, y iba una marcha de militares y iban diciendo unas barbaridades. ¿Sí? Mi mamá es no sé qué, mi papá es no sé cuándo, y tú eres no sé cuánto. Y unas barbaridades que iban diciendo ahí. Porque eso es lo que enseña el mundo. Pero ya no podemos, mis hermanos. Por ahí tenemos un hermano Claudio, que es policía, y él dice que gracias a Dios que ahora lo consideran, y ahora que hubieran estas manifestaciones, el hermano le preguntó, y hermano, y entonces lo mandaron a la calle a repartir bombas lacrimógenas y garrote allá en la calle. Dice, no, gracias a Dios me dijeron que mejor me quedara ahí en el despacho, mejor me quedara ahí para que no fuera ya a que me tentara el diablo. Porque dice que él en el mundo le decían tiro loco. Porque cualquiera que se resbalaba le descargaba el guardia ese que hay por ahí, que es directo, dice que era tiro, le llamaban tiro loco. Yo no sé si es verdad, pero dice que un hermano lo oyó, que un compañero decía, no, a este le decían tiro loco, porque por cualquier cosa iba disparando, no daba mucha vuelta. Pero bueno, ahora dan testimonio de él, sus propios compañeros, de que ya él no es tiro loco. Ahora él cambió. Entonces tiene que echarse de ver.
Y no es por lo que yo diga, sino por lo que los demás dicen. Por eso decía el apóstol Pablo, allá todos dan testimonio de Demetrio, porque yo puedo decir, como dice la gente, pero yo puedo decir misa de mí, que yo soy, que yo ya, que aquí, pero vamos a ver qué dicen los demás. Porque el testimonio verdadero no es el que yo digo yo de mí, sino lo que los demás dicen de mí. Y yo deseo es que los demás digan, hombre, el hermano verdaderamente es temeroso, es fiel, ama a su esposa, considera a su semejante, ¿verdad? Y eso es bonito, no tanto cuando yo doy testimonio de mí, sino cuando los demás dan testimonio de nosotros. ¿Cuántos creen, mis hermanos? Entonces, Dios nos ayude, porque en todas estas obras que aquí señala el Espíritu Santo, que ya no debe haber en nosotros, contristan el Espíritu Santo, nos contristan. Y por eso nos dice el versículo 30. No contristéis. No contristéis el Espíritu Santo. Y por eso entonces dice el versículo 31, leamos. Toda amargura. ¿Hay amargura en mi vida? Todavía reacciono con amargura, siento amargura. Hay quien se amarga hasta por una enfermedad. ¿Por qué a mí? Cuando usted dice, ¿por qué a mí? Usted está diciendo, ¿por qué no al otro? O sea, el mal que usted tiene, usted se lo está deseando al otro. No, gracias a Dios. Cuando sufrimos algo, lo más que podemos decir, esto es para mi purificación, esto es para mi santificación. Y si Dios quiere que a través de esto yo me purifique, Señor, dame paciencia. Yo siempre me acuerdo la última vez que vi a Mejía, Efraín Mejía. Él amaba mucho a nuestro hermano ministro porque fue el que le dio esta palabra. Y por medio de él llegó el evangelio al Salvador. Cuando lo encontramos en 1999 allá en Houston, Texas, que fui con el hermano obispo general Arsenio, y él estaba metido allá en un cuartito con una enfermedad incurable y hasta contagiosa, hermano. Pero él quería decirnos unas palabras y que oráramos por él. Y entré yo allá con el hermano obispo general Arsenio. Y ahí él nos decía, yo sé que yo le he faltado al Señor, yo recibí una palabra pura, una palabra sana, pero por diversas circunstancias no he podido conservar esa palabra. Y bueno, estando por acá para congregarme, ahí me he estado en una iglesia religiosa, pero yo conocí la verdad. Y hasta el día de hoy sigo creyendo que esa es la palabra verdadera del Evangelio. Y bueno, ahí nos relató que él esperó, nunca llegaron por allá, y que llegó un momento que el grupo que él presidía, pues como él estaba trabajando con una personería jurídica de una iglesia para que no le impidieran congregarse, entonces dueño de esa personería dice que le quitó el grupo que él estaba presidiendo y que lo estaba enseñando conforme a esta palabra. Eso fue lo que él nos dijo. Pero él estaba muy mal, ya casi no podía respirar. Y él decía, si esto que yo estoy sufriendo, esta enfermedad, este sufrimiento es para mi purificación, que apriete más duro el Señor, pero que mi alma se salve, porque yo no quiero que mi alma se pierda. Así nos dijo, no importa, aquí yo estoy en las manos de Dios y Él decide por mi vida. Y si esto es para mi purificación, pues aquí estoy en las manos de Dios. Que Él haga como Él quiera conmigo, pero que mi alma no se pierda. Y Él nos pidió, hagan una oración por mí, mis hermanos, obispos.
Y ahí oramos por él. Y bueno, nos despedimos. A los días supimos que él había dormido. Y yo tengo la confianza que él se fue con el Señor, porque él creyó en esta palabra. Pero él entendió que el sufrimiento, porque hermano, nosotros no sufrimos por bueno no sufrimos. ¿Eh? Decía el apóstol Pablo, hay un aguijón aquí en mi carne. Y ese aguijón que tengo ahí es para que yo no me enaltezca de sobremanera. Porque a veces nuestra carne se enaltece por cualquier cosa. Entonces Dios, de una manera para mantenernos humillados, para mantenernos allí, dependiendo enteramente de Él, clamándole, suplicándole, Él permite que suframos muchas cosas. Pero es porque Él nos ama. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Él nos ama. Entonces nosotros por eso, en todo, le damos gracias al Señor. Pero no nos vamos a llenar de amargura por un sufrimiento, por un dolor, por una enfermedad. No, estamos en las manos de Dios. Y que como bien lo dice el Señor, a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Dios nos ayude, mis hermanos. Hay matrimonio, hermano ministro, en la reunión que tuvimos ahora, después que llegamos de Changuinola, ahí en Chiriquí, y él nos decía, hay muchos problemas en los matrimonios de la iglesia. Hay matrimonios que se han destruido, otros están a punto de destruirse, otros están mal. No hay armonía, no hay paz, no hay comprensión. El esposo maltratando a su esposa, injuriándola, maldiciéndola. Bueno, por ahí una hermana también muy afligida, ¿verdad? Como su esposo, hasta los 5 mandamientos se los aplica de vez en cuando. Por cualquier cosa, por pequeñeces. ¿Y quién es que está ganando ahí? Satanás. Entonces, si la persona es entendida, no le da cupo al enemigo. Compréndanse, ámense. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No se huelga de la injusticia, o sea, no se goza del mal del otro. El dolor de mi hermano, de mi esposa, de tu esposo es tu dolor. Pero no nos gozamos del dolor, del sufrimiento de nadie, ¿verdad? Pero da lástima que hay luchas. Esposos miserables que no le dan a su esposa cuando cobran su dinerito, no le dicen, esto es tuyo. Porque lo que él gana es de los dos, ¿cuánto creen? Si el día que aquí nos juramentamos, lo dijimos, lo tuyo no es tuyo. Sí, amén, amén. Sí, amén. Porque es que quiere ya, ¿verdad? Llevársela para la casa. Sí, pero mentiroso. No, esto me costó para mí, yo fui el que lo trabajé, yo fui el que lo sudé, así que no hay de piña. Con estos $10 para que compre la cena, el almuerzo y el desayuno de la semana. Había un hermano que hace muchos años le dejaba 50 centavos a la esposa para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y cuando vengo quiero una buena cena, con 50 centavos. Usted sabe, miserables, tacaños. Bueno, yo sé que aquí no hay ninguno, por eso lo estoy diciendo. Pero el cristiano no es así, hermano. Lo que Dios te da, poquito o mucho, compártelo con tu esposa. Y una vez oí una hermanita dice, hermano, tengo no sé cuántos años con este hombre y los vestidos que tengo son los que trae en mi casa cuando me fui con él. Desde que me fui con él no tengo un vestido que voy a decir, esto me lo regaló mi esposo. Y eso por decir el vestido, dice, y la ropa interior dice, diga. Usted no sabe cómo está mi ropa interior. Bueno, usted se puede imaginar, ¿verdad?
como que hubiera pasado por una balacera. Pero dice mi esposo, nunca me ha dicho, coge, anda ya al almacén, cómprate esto. No. Pero cuando él quiere que su esposa lo complazca, ahí sí, no os neguéis el uno al otro. Mira lo que dice la Biblia, porque ahí sí se hacen bíblicos. Sí. No os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento. Así que, venga. No. Usted, cada uno va a recibir lo que siembra. Entonces, mis hermanos, cuidemos nuestro matrimonio. Matrimonio es un pacto hasta la muerte. Alguien por ahí dice, yo tengo derecho a ser feliz, y si yo no he podido ser feliz con esta, pues tengo que buscar con quién voy a ser feliz. ¿Usted cree que una mujer le va a dar felicidad a uno? ¿Quién es que nos da felicidad? ¿Una mujer? ¿El dinero? Si los hombres más ricos no han podido ser felices buscándose la mujer más bonita, la mujer más rica no han podido ser felices. ¿Usted cree que una mujer, el dinero, esto es lo que nos va a hacer felices? ¡Qué engaño de Satanás! El único que nos puede hacer feliz se llama Cristo Jesús. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Es Él el que nos hace felices. Sí. Entonces, no pensemos que la felicidad está en una casa, en una mujer, en un carro, en la plata, en esto. Esas son cosas materiales que se acaban, se terminan. Decía nuestro hermano ministro, cuando una pareja se quiere, aunque los dos duerman en un petate, cuando usted le pregunta a la esposa, ¿cómo te va en tu matrimonio? Hermano ministro, usted viera, feliz de la vida. Aunque durmiendo en un petate. Pero usted lo puede poner a dormir en un colchón de esos pillow top. Así que se llama, ¿no? Pillow top, de eso. Pero si no hay amor, ese pillow top no les va a servir para nada. Entonces lo importante es que haya amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que dejemos la pasada manera de vivir. Vamos a dejar esa pasada manera de vivir. Y vivamos una vida verdaderamente nueva en Cristo Jesús. Porque hemos renacido por su palabra, por su Espíritu Santo. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar de pie para dar a Padre Celestial.